El día de hoy vamos a estar platicando sobre reacciones de óxido-reducción. Recuerden que lo que habíamos visto con anterioridad eran reacciones sobre desplazamiento simple, desplazamiento doble, habíamos visto reacciones de precipitación, habíamos visto reacciones de combustión, habíamos visto reacciones de formación de gases y habíamos hecho balanceos de ecuaciones sobre este tipo de reacciones. Ahora vamos a entrar a lo que se denomina reacciones de oxidorreducción, que también presentan su propio balanceo de reacciones. Y esa es la parte práctica. Pero vamos a ver qué pasa con estas reacciones de oxidorreducción, cómo funcionan. Muy bien. Entonces, miren pues, cuando hablamos de reacciones de oxidorreducción, entonces tenemos que recordar nuevamente el número de oxidación. Los números de oxidación son la carga real o la carga aparente que puede adquirir un átomo de un elemento químico cuando está solito o acompañado. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Verdad? Que nosotros tenemos ya compuestos que pueden estar solitos, ¿verdad? Por ejemplo, el azufre sería un buen ejemplo de alguien que puede estar solito este elemento y en esta manera, pues lo que va a tener es un número de oxidación igual a cero. ¿Sí? Acompañados molecularmente como el hidrógeno molecular va a ser cero. Pero si yo ya pienso, por ejemplo, en algo bien sencillo como es el agua, yo ya voy a decir, bueno, el número de oxidación de este elemento, el oxígeno, va a ser de -2. Y el número de oxidación del hidrógeno va a ser de +1. Por 2, +1 por 2, pues me da +2. Y de esta manera las cargas entonces se neutralizan. +2 del hidrógeno, -2 del oxígeno, me viene a dar 0. Esos son los números de oxidación. Los vimos un poquito en nomenclatura, vimos estos números precisamente nos servían para decir si lo que teníamos era un óxido, si era un peróxido, si teníamos hidráceos, las terminaciones, ¿verdad? Ico, los prefijos, se me viene ato, pero ico, oso, o los prefijos hipo, per, ¿verdad? Ahí teníamos nosotros como para escoger en la nomenclatura, pero teníamos que saber los números de oxidación. Estos son los números de oxidación. ¿Qué otra definición hay? Es que son números arbitrarios que se asignan a los elementos para indicar el estado de combinación que pueden asumir, ¿verdad? Entonces, ¿qué número de oxidación tenemos? Ojo con una cosa aquí. El número de oxidación, por ejemplo, para el hidrógeno es de +1. El número de oxidación para el oxígeno es de -2. No importa que al tener dos hidrógenos, cada uno signifique un +1. Les muestro entonces cómo funciona esto y por qué al final nos queda +2. Recuerden la estructura molecular. Lo que pasa es que ya no hacemos estructura molecular acá, pero tenemos hidrógeno e hidrógeno. Entonces este va con +1 y este va con +1 y este va con -2. Miren, ahí se cancelan las cargas y me queda en valor de 0. ¿Qué vamos a tener que encontrar para hacer reacciones de oxidorreducción? El número de oxidación. ¿Con qué número está trabajando cada elemento que integra un compuesto, un ion o una molécula? Estos números pueden ser tanto positivos, negativos o incluso pueden ser cero. Y acá está, ¿verdad? 0 para el azufre, 0 para el hidrógeno, porque cada hidrógeno está de esta manera y cada hidrógeno mantiene su mismo número de protones y su mismo número de neutrones, por eso están en 0. O bien en compuestos como el agua, que tenemos números positivos, números negativos y no tenemos 0. Eso sí no tenemos en los compuestos. Muy bien. A ver, me pregunta, ¿que tenemos duda? Sí, el hidrógeno, bueno, me preguntan sobre un compuesto muy particular, que de hecho le falta un hidrógeno para completar al nitrógeno o le falta algo más que lo acompañe, ¿sí? Ahí no está completo el compuesto. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo sé, verdad? Voy, regreso un poquito, solo para que ustedes vean. Me están preguntando sobre este compuesto, ¿sí? Acá no está completo el compuesto porque el nitrógeno, ustedes se acuerdan que tiene 5 electrones. Entonces, está así. Entonces necesita completar hacia acá y hacia acá.
¿Qué pasa, verdad? Tenemos que ver el juego de electronegatividades. ¿Se acuerdan ustedes de la parte electronegativa? Y aquí voy a ponerlo así porque el compuesto que me están poniendo es este. Entonces me falta alguien que lo complete. Puede ser también un hidroxilo o puede ser otro hidrógeno, ¿verdad? Ahí falta algo para completar, pero por lo que les digo, ¿verdad? Que tiene un electrón H. Entonces, si yo lo tengo de esta manera, yo voy a ir también al juego de las electronegatividades y voy a ver quién es más electronegativo. Si es más electronegativo el nitrógeno o si es más electronegativo el hidrógeno. Ustedes pueden ver en la tabla periódica una completa, ¿verdad? Porque la que tenemos nos sirve únicamente para hacer pesos moleculares, para hacer lo fundamental en el área de la química. Y yo me voy a ir a mi tabla y voy a verla porque pues si no me la sé de memoria. Y tengo electronegatividad de Pauling en el nitrógeno. 3.04 y en el hidrógeno 2.10. Entonces eso ya me habla de la electronegatividad. Eso quiere decir que el nitrógeno es más electronegativo. 3,04 es lo que aparece en la tabla que tengo acá disponible y del hidrógeno me aparece 2.10. ¿Sí? Ya con eso yo digo, bueno, entonces el nitrógeno es mucho más electronegativo que el nitrógeno. Si alguien tiene un valor diferente, me cuenta. O sea, pero diferente, que sea totalmente diferente y que cambie, digamos, la distribución. Eso hace que este tome la carga positiva, lo que pasa es que son cargas parciales positivas, carga parcial positiva, y este va a tomar las cargas parciales negativas, porque es un enlace covalente. Si ven la diferencia entre uno y otro es menos de 1.7, entonces la diferencia es poquita. Entonces va a ser un enlace covalente, pero de todos modos atribuimos al hidrógeno la carga positiva. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos también que la única manera en que el hidrógeno se vuelve negativo es cuando forma hidrácidos. Y los hidrácidos los hace el hidrógeno con el metal. ¿Sí? Por ejemplo, así. ¿Sí? Hidrácidos, ¿verdad? Hidruros. Hidruro de hierro. Hidruro ferroso es este. ¿Sí? No hidrácidos, hidruros. Entonces lo hace con metales. Cuando lo hace con metales, entonces el metal es el que suele ser positivo y este suele ser negativo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Resolvimos la duda? No sé. Sí, ok, muy bien. ¿Qué tenemos que tener nosotros de reglas para definir el número de oxidación? Bueno, los elementos puros en cualquier alótropo, si los hay, tienen números de oxidación igual a cero. Entonces nosotros ya debemos de tener nosotros como muy claras estas reglas. ¿Qué es lo que pasa? Y vean los ejemplos que tenemos acá. ¿Qué tengo? Hidrógeno molecular. Y dijimos, ¿verdad? Hidrógeno con hidrógeno. ¿Qué pasa? Cada quien se queda con su electrón y con su protón. ¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción, de electronegatividad son iguales para los dos. Entonces, a la hora de hacer este enlace, en realidad lo que está pasando es que este lleva su electrón y este lleva su electrón y se los comparten. Entonces, ahí no hay manera de decir, uno está positivo y el otro está negativo. No, no, no. Ahí los dos están solamente compartiendo su electrón. Entonces lo mismo me pasa también con oxígeno, lo mismo me pasa con nitrógeno molecular. Todos estos son compuestos moleculares y al ser compuestos moleculares comparten electrones y comparten la fuerza de la electronegatividad. Entonces no hay manera de que adopten otro número. Recuerden que los números de oxidación vienen de el número de protones del elemento más el número de electrones del elemento. Entonces, si tienen el mismo número, voy a quitar esto, ¿verdad? Si estas son cargas positivas y estas son cargas negativas y tenemos el mismo número, pues entonces se cancelan entre ellas. En el caso del hidrógeno tendríamos un protón y tendríamos un electrón. Una carga positiva y una carga negativa al final me da cero. Por eso es que le atribuimos un número de oxidación de cero a cada uno de los hidrógenos. No a los dos juntos, sino cada uno de los hidrógenos tiene un valor de número de oxidación igual a cero. La tabla periódica.
La tabla periódica es otra de nuestras herramientas que podemos utilizar para conseguir los números de oxidación. Los números de oxidación que tenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, voy a jalar acá. Tenemos algunas anotaciones que vimos también en nomenclatura. Por ejemplo, los alcalinos siempre van a trabajar con +1. Siempre, ¿verdad? Todos los que están ahí. Hidrógeno, bueno, el hidrógeno ya lo vimos. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. La posibilidad que tienen es de perder un electrón. Por eso es que quedan en función de +1. Los alcalinoterrios tienen la posibilidad del +2. Y ahí tenemos nosotros, por supuesto, mucho más claro. En cambio, en el resto de los compuestos, nosotros vamos a tener numeritos. ¿Dónde están los numeritos? Miren, aquí están los números de oxidación. Yo creo que no vamos a alcanzar a visualizar, pero ahí está. Entonces, en nuestra tabla periódica en la que tenemos nosotros también disponible, pues están los números de oxidación. Quería enseñarles que no solo en la nuestra, ¿verdad? Sino que hay distintas tablas que nos muestran los números de oxidación. Algunas que están actualizadas, ¿verdad? Hasta el día de hoy, podemos encontrar otros números de oxidación con los que probablemente están trabajando en la naturaleza, pero ya son compuestos que han sido rebuscados, ¿verdad? Particularmente, la tabla que tenemos son los compuestos comunes, naturales, que podemos encontrar con esos números de oxidación. Entonces, también nos sirve un recurso, puede ser la tabla periódica, para ir a buscar ahí los elementos y ver con qué número de oxidación estamos trabajando. Ahora bien, hay compuestos como el manganeso. Si tienen una tabla periódica, por favor, ubiquen el manganeso. Si la tienen ahí en la mano, me gustaría que ustedes lo vieran con sus ojos. El manganeso, por ejemplo, miren, trabaja con 7, con 6, con 4, con 3, con 2. O sea, tiene muchísimos números de oxidación y así será el número de compuestos que pueda formar. Entonces tenemos que estar muy atentos con el manganeso para poder determinar el número de oxidación. O algunos halogenuros, ¿verdad? Como el cloro. El cloro trabaja con 1, con 3, con 5, con 7. Entonces también tenemos un número de oxidación sumamente grande para algunos de los compuestos. Entonces se van a dar cuenta de otros que también tienen una gran variedad de números de oxidación con los cuales tenemos que ver con los que están muy conocidos, que sean muy conocidos para nosotros. Con esos le asignamos primero a los que conocemos y luego le asignamos a los que no conocemos o tenemos la duda. Otros compuestos muy interesantes pues son el oxígeno. El oxígeno regularmente trabaja con -2, ¿sí? Es su carga favorita, pero también puede formar peróxidos, solo que solo lo hace con los alcalinos. Entonces ahí vamos nosotros asignando estos números de oxidación basándonos en los elementos que tenemos y basándonos en la nomenclatura que vimos de cuál era la combinación entre unos elementos y otros elementos. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Los metales tienen números de oxidación positivos dentro de los compuestos. Todos los que son metales que tenemos. Alcalinoterrios, metales de transición, metales del grupo P. Entonces, la mayoría de ellos, porque no puedo decir todos, hay unos ahí que tienen un comportamiento extraño, pero son números de oxidación positivos. Entonces, cuando los miremos dentro de un compuesto, automáticamente pensamos que el número que va a tener es positivo por la pérdida de los electrones. Ahora, los no metales, por lo general, tienen números de oxidación negativos para poderse combinar con los números positivos. Acuérdense que acá es una atracción, ¿verdad? Se siente atracción electrostática por la pérdida o la ganancia de los electrones. Muy bien. Un momentito.
Perdón. Muy bien. Y bueno, el estado de oxidación o número de oxidación del hidrógeno es generalmente +1, ¿verdad? Entonces nos vamos a confiar un poquito en que es +1, excepto cuando se junta con los metales. Hace un momento les expliqué que puede ser -1 para la formación de hidruros. Los metales alcalinos, compuestos iónicos, tienen número de oxidación de +1, ¿verdad? Que son estos que tenemos señalizados ahí. Los metales alcalino-térreos de +2, que son estos que tenemos en la segunda columna. Entonces, vean, vamos a asignar estos números de oxidación que son fijos para los compuestos. Y luego vamos a buscar los números de oxidación que de repente ahí en los metales de transición pueden ser muchos. El estado de oxidación, el número de oxidación del oxígeno es -2 generalmente. Entonces, vean, aquí está toda la información que podemos tener acerca de las reglas de oxidación, que se nos va a hacer mucho más fácil al momento de ya tener un compuesto formal. En todo compuesto molecular, la suma de los números de oxidación de todos sus átomos es 0. Por favor, la condición es compuesto molecular, de tal manera que cuando nosotros terminemos con los números de oxidación, podamos acreditar ese 0. Voy a agarrar aquí el compuesto que considero puede ser el más complicado porque es el que tiene más números, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el permanganato de potasio. Aquí está. ¿Sí? Este es el permanganato de potasio. ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos nosotros? Reglas de los números de oxidación. Potasio es un alcalino. Ahí está. Es el número 19. Entonces dijimos que todos los que tienen que ver con los alcalinos trabajan con +1. Todos los que son oxígenos trabajan con -2. Ahí tengo ya dos números de oxidación. Me falta el del manganeso. Entonces voy a decir 4 por -2, -8. +1, ¿verdad? Me quedan +7 por resolver. Entonces, este manganeso está trabajando con +7. +7 +1 son +8. Entre los dos suman +8. -8 igual a 0. Ahí está. Miren, un compuesto molecular, un compuesto completo, ¿verdad? Un compuesto tiene que ser igual a 0. Por eso es que podemos descubrir o podemos encontrar cuál es el número de oxidación de un elemento tan complejo como el manganeso, porque tiene muchos números de oxidación. Si yo tomo la tabla periódica, no sabría qué número de oxidación asignarle. Podría ser 7, 6, 4, 3, 2, ¿verdad? Entonces, mejor lo dejo de último, pongo los números de oxidación de los elementos que cumplen con las reglas y asignamos para ajustar a 0. No siempre es ajustar a 0. A veces vamos a tener que ajustar a un número porque no tenemos un compuesto molecular, sino un ion. ¿Cómo entonces encontramos esto? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Que hay una operación ya está pues realizada, ¿verdad? Que es el óxido férrico o óxido de hierro 3. ¿Qué pasó? ¿Cómo sé que es 3? Miren que está ahí, ¿verdad? Trióxido de dihierro para que también tengamos todas las nomenclaturas, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Automáticamente, voy a jalar un puntero, automáticamente nosotros teníamos el -2 para el oxígeno. Eso es lo primero. Si yo sé que está pegado a un metal de transición, yo automáticamente le pongo el -2. Y digo, oxígeno está trabajando con -2. Esto es lo que yo puedo asignar según las reglas de los números de oxidación. Pero tengo 3 oxígenos. Entonces yo voy a decir 3 por 2, y es donde viene lo interesante. Esto es -6 en total. Luego me voy a ir al otro lado. Yo sé, para anular yo tengo que tener +6. Ahí está, +6. +6 menos 6 es igual a 0, ¿verdad? Que es lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué número de oxidación le tengo que asignar? Este +6 lo tengo que dividir dentro de 2. 6 dividido 2 es igual a 3. Y esto es lo que me da el número de oxidación. Y así puedo tener número de oxidación respecto al hierro y número de oxidación respecto al oxígeno. Voy con el óxido de calcio. Aquí mucho más fácil. Regla sobre el oxígeno, -2. Regla sobre el calcio, metal alcalino térreo, +2.
pero los dos cumplen con la regla. Uno como metal alcalino terrio y el otro como el oxígeno que regularmente trabaja con -2. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar sobre un proceso de oxidación. ¿Qué pasa en un proceso de oxidación? ¿Qué significa? Ahora ya descubrimos los números de oxidación. Pero para poder ver reacciones de óxido-reducción, no solamente es necesario determinar el número de oxidación, sino que también debemos de saber cómo es que llegan a tener esos valores, cómo es que llegan a tener esos números de oxidación. Muy bien. ¿Qué es un proceso de oxidación? Los elementos sufren procesos de oxidación cuando hay pérdidas de electrones. Ya sabemos que los electrones, pues que los elementos son capaces de perder electrones y también hay elementos que son capaces de ganar electrones. Pero en este caso, nosotros nos vamos a referir al proceso de oxidación cuando el elemento es capaz de perder electrones. Entonces, tengamos en cuenta, oxidación está relacionado con la pérdida de electrones. En el caso del ejemplo que tenemos acá, tenemos el zinc. ¿Qué pasa con el zinc? El zinc está acá con carga 0. Miren, no lo acompaña nadie. Está solito. Esto es metálico. Y cuando está en su forma metálica, es 0. Tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones. Ahora bien, si ustedes van a su tabla periódica, el zinc está facilito porque el único número de oxidación que puede tener es 2. Eso quiere decir que tiene una pérdida de 2 electrones. Voy a poner acá qué es lo que pasa con el zinc. El zinc en su forma metálica, entonces tiene 30 protones, tienen carga positiva y tiene 30 electrones. Por eso, si ustedes ven esto que yo puse acá, pues entonces la carga del zinc va a ser 0. ¿Qué es lo que sucede con el zinc durante el proceso de oxidación donde está perdiendo electrones? Esto quiere decir que sigue manteniendo sus 30 protones. Acuérdense que los protones no pueden cambiar. Si cambian los protones, cambia el elemento. Entonces los protones siempre van a ser constantes para el elemento. Pero ¿qué necesita hacer para que esto sea igual a +2? Pues necesita perder estos -30. Ahora solo va a tener -28, con lo cual ha perdido 2 electrones. Miren, más 30 menos 28 más 2. Por eso tenemos una pérdida de 2 electrones del zinc. Está perdiendo electrones. Este es un proceso de oxidación y entonces le confiere un número de oxidación diferente, que es el que regularmente vamos a encontrar en los compuestos. ¿Qué pasó con el calcio? Con el calcio nos pasa algo muy parecido. Voy a poner sus protones y sus electrones cuando está como calcio metálico. En el caso del calcio es número 20, o sea que tiene 20 protones y en su forma original acá en 0 tendrá 20 electrones. Listo, esto es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con el calcio? El calcio va a mantener sus 20 protones, pero tiene la capacidad de perder 2 electrones. Eso dice por ser un alcalino terrio. Entonces, si pierde 2 electrones, ahora tendríamos 18 electrones en lugar de 20, con lo cual me queda a mí una carga de +2. De ahí nacen los procesos de oxidación y los números de oxidación. Miren, calcio +2. Ahora, ustedes dirán, pero aquí en la reacción no pusieron 2 electrones, sino pusieron 4. Lo que pasa es que tenemos en la reacción 2 calcios. O sea, yo tengo, voy a ponerlos separaditos, ¿sí? Un calcio y otro calcio, ¿verdad? Entonces, cuando sufren la transformación, este queda como calcio 2 más y este también queda como calcio 2 más. Este perdió 2 electrones y este también perdió 2 electrones. Si yo sumo lo que tengo, voy a decir que tenemos la ecuación de arriba. 2 calcios 0 forman 2 calcios 2 más y sumo los electrones para que juntos me den 4 electrones. ¿Sí? Entonces, el número de elementos va a estar directamente relacionado con el cambio de electrones.
con esa pérdida de electrones, con avisar cuántos electrones estoy perdiendo. Estos son los números de oxidación y ahora nos explican que hay procesos de oxidación donde los elementos tienen la capacidad de perder electrones, que hay pérdida de electrones. Bien, acá hay otro, ¿verdad? Con el zinc. Bueno, el zinc que lo acabamos de ver, pero el hierro, miren, ¿qué pasa? El hierro ya tiene una carga de +2 y ahora va a ir a una carga de +3. Y ahora quiero que vean otra cosa de los procesos de oxidación. Miren, cada vez que hablamos de un proceso de oxidación, el número de oxidación está aumentando de +2 a +3. Eso quiere decir que hay una pérdida de un electrón. La diferencia entre 2 y 3 es un electrón. Entonces, si nosotros vemos que el número de oxidación del elemento está aumentando, entonces hablamos de un proceso de oxidación. Y ahí podemos determinar por diferencia cuántos electrones. Ahora, esto se va a ir como complicando, porque si no, no sería química, ¿verdad? Ya saben ustedes que la química ahí va subiendo de nivel ahora con los compuestos. Ya vimos elementos iónicos, entonces ahora, ¿qué pasa con los compuestos? Muy bien, con el agua, ningún problema, lo acabamos de hacer. -2 más 1, por lo tanto, +2 menos 2 igual a 0. No tenemos ningún problema ahí. Ahora tenemos un sulfito. Este compuesto de acá se llama sulfito. 3 por -2, ¿verdad? Va a ser -6. Solo que ahora, en lugar de llevarlo a 0, tengo que llevarlo a -2, porque este -2 es de todo el compuesto. Este es un compuesto iónico. ¿Qué necesito colocar? Pues que el azufre esté trabajando con +4. +4 menos 6 menos 2. Y ahí asigné números de oxidación. ¿Sí? Muy bien. Voy hacia el otro lado para ver en qué sustancias se convirtieron. Miren el sulfato. Oxígeno, -2. -2 por 4, -8. Bien, me quedan -2 aquí, ¿verdad? Entonces necesito que el azufre esté trabajando con +6. Y listo. El hidrógeno se quedó trabajando con +1, no pasa nada, pero me dicen que hay 2 electrones por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Es que lo que pasa es que el azufre se oxidó. Miren, pasó de ser un +4 a ser un +6. Sufre un proceso de oxidación, su número de oxidación está cambiando, su número de oxidación está aumentando. Cuando aumenta el número de oxidación, entonces hablamos de un proceso de oxidación. Y la diferencia entre 6 y 4, pues es 2. Eso significa que hay un intercambio de 2 electrones en este proceso de oxidación. La especie está perdiendo electrones, pero su número de oxidación está aumentando. ¿Sí? ¿Dudas de momento? ¿No? Muy bien. Existe el proceso contrario. Si nosotros tenemos un proceso de oxidación, entonces debemos de tener y acompañarlo con un proceso de reducción. ¿Qué es un proceso de reducción? Si el proceso de oxidación es la pérdida de electrones, entonces el proceso de reducción es la ganancia de electrones para un elemento, con lo cual el número de oxidación disminuye. Entonces, en la oxidación, le voy a poner el número de oxidación aumenta, ¿verdad? Y ahora en la reducción, el número de oxidación va a disminuir, ¿sí? Hay una ganancia de electrones ahora. Vamos a ganar electrones. El reactivo va a ganar electrones, con lo cual va a disminuir su número de oxidación. Por ejemplo, tenemos el cobre. ¿Qué pasa? Solo que este es un cobre 2 más de una vez. El cobre 2 más, voy a decir, cobre tiene la capacidad de tener 29 protones y ese es un número fijo, es decir, 29 cargas positivas. Si ahora tiene +2,